Vamos a repasar un poco lo que sucedió en este fin de semana. Qué mamita querida, dale, en serio, dale. Yo entiendo igual las costumbres de cambiar el gabinete un viernes, tiene todo el sentido del mundo. Macri en su momento había hecho sácate y le pegó un cachetazo a medio gabinete, había eliminado la mitad de los ministerios y qué sé yo. También un viernes, no fue viernes. Fue un fin de semana, creo que fue sábado. El sábado. Fue sábado, claro. Es para no generar demasiadas turbulencias, ¿no? De tener unos días de acomodamiento hasta el lunes y esperar las consecuencias. Bueno, todo esto arrancó, y voy a ir con una especie de cronología un tanto breve, cuando el viernes a la tarde sale una publicación en Twitter del diputado Damián Arabia diciendo, ahora vamos con eso, pero sale Damián Arabia en Twitter diciendo me voy del bloque del PRO y me voy para el lado de La Libertad Avanza. Esta era una cosa que todavía no sabíamos qué era lo que iba a pasar, sabíamos que Damián Arabia iba a romper con el bloque del PRO, pero cuando fue todo el escándalo de José Luis Espert, el candidato narco, Milei sosteniéndolo y qué sé yo, se esperaba que no fuera a La Libertad Avanza, sino que armara su propio bloque por fuera del PRO y de La Libertad Avanza, como una especie de cosa superadora, si querés, o que pueda servir de identificación a jóvenes liberales que no estaban ni con Macri, que le meten palos en la rueda a Javier Milei, según la lectura de este sector, ni con Javier Milei, que venía cometiendo bastantes errores. Finalmente, como hubo una enmienda de esa equivocación y porque se dice que Javier Milei no podía saber que Espert tenía vínculos con el narco y qué sé yo, bueno, como que hubo una suerte de perdón y se fueron hacia La Libertad Avanza. Son 7 diputados en total que se van a La Libertad Avanza y teniendo en cuenta esos diputados que se van, algunas dudas que permanecen, como qué va a pasar con Gisela Scaglia, que es dirigente del PRO, pero al mismo tiempo entra por Provincias Unidas, o qué va a pasar con Álvaro González, que es dirigente del larretismo, y la verdad es que Larreta no lo ve dentro del bloque del PRO. Los amarillos en la Cámara de Diputados pasarían, bueno, y ahora encima lo pierden a Santilli, pasarían de 34 diputados que tienen en la actualidad a unos 16, 17 a partir del 10 de diciembre. ¿Por qué rompen? ¿No? Hay distintos motivos. Uno de ellos es que los de ese grupo que tuvieron que renovar bancas, como puede ser Sabrina Ahmechet, por ejemplo, no ingresaron en la lista que compitió en estas elecciones por el PRO, sino que fue La Libertad Avanza quien los incorporó en esa lista. Entonces, lo que ellos ven es que, dada que su candidatura estuvo promocionada por un partido político que no era el PRO, lo más lógico era sumarse al bloque de ese partido político que promovió su candidatura. Por otro lado, también hay mucho enojo con Mauricio Macri, muchísimo. Había quienes decían, yo no quiero ser parte del argumento de Mauricio de que diga mis 25 diputados, porque no, entonces yo no quiero ser diputado de Macri, yo me voy. Y en el caso puntual de Damián Arabia, lo que hay es un enojo bastante fuerte, porque Macri lo echó, recuerdan ustedes, él era vicepresidente del PRO, y Mauricio Macri lo echó. ¿Cómo se tomó esto? Bueno, esta noticia se toma cuando, pocas horas antes de que Macri y Milei retomaran el tema de las milanesas. Lo que dicen es que en esa reunión Macri le mostró su enojo a Javier Milei, particularmente por la actitud de Patricia Bullrich, que es como la madrina de este grupo. Dijo que era una bajeza lo de Damián Arabia y se fue, dejando el postre medio a la mitad, ¿no? Cerca de Macri lo que dicen es, la verdad es que es un alivio que para nosotros que se haya ido esta gente, porque en la práctica ya se habían ido hace mucho tiempo, tienen el mismo ADN que Diego Valenzuela, el intendente de 3 de febrero, que fue el primero que pegó el salto. Es cierto que Macri no tiene ningún cariño por esta gente, también es cierto que el bloque del PRO queda bastante disminuido, ¿no? con esta noticia. Esto fue lo primero que pasa el viernes. Poco después pasa ahora sí este tuit de Guillermo Francos, en donde comunica que le presentó su renuncia al presidente de la Nación, Javier Milei, porque había muchos rumores en torno a su cargo de jefe de gabinete y que él estaba necesitando algún tipo de certeza. Ante la falta de esa certeza exigida por Francos, lo que hace es presentar su renuncia. Hubo un pedido de Guillermo Francos, jefe de gabinete, a Javier Milei para que tomara una decisión, para que se terminara de definir, para que lo ratificara en el cargo. Eso nunca llegó. Entonces eso
esa indefinición fue la que a Guillermo Francos le molestó bastante como para hacer pública la presentación de su renuncia. Se dice que esta renuncia, este corrimiento de Francos, había sido anticipado por Javier Milei a Mauricio Macri, con quien se estaba a punto de reunir en Olivos para cenar, ¿no? Y que Macri en esa reunión intenta convencerlo a Javier Milei de tomar una mejor decisión que la que finalmente termina tomando el presidente, y que eso fue lo que terminó de enojar a el líder del PRO, que fue el intercambio de Guillermo Francos por Manuel Adorni. Guillermo Francos había sido la persona incluso que funcionó como intermediario, ¿no?, entre Milei y Macri para retomar el tema de las milanesas, que de hecho... O sea, a Macri pretendía que Francos se quedara. O sea, para Macri era un buen jugador, Guillermo Francos, en ese puesto, sí, ¿no? Sí. Y más aún, no solo le parecía buen jugador, sino que le parecía muy malo el cambio por Adorni. Claro, o sea, la entrada de Adorni en lugar de Francos le parecía una pérdida. Pero por supuesto, tremendo. Por supuesto. Nos enteramos que Adorni fue ascendido a jefe de gabinete. De hecho, ahora está trabajando por primera vez en ese rol. 9:30 de la mañana arrancó la primera reunión de gabinete con Manuel Adorni a la cabeza y la incorporación de Diego Santilli. Pero nos enteramos que es Manuel Adorni el que asume en ese lugar, con el comunicado de la oficina de prensa del presidente, que llama la atención. O sea, era evidente que ya había una decisión que estaba más que tomada, porque Guillermo Francos publica su carta diciendo presenté mi renuncia, y a los 30 segundos sale el comunicado de la oficina de prensa del presidente diciéndole aceptamos la renuncia a Guillermo Francos, y en su lugar viene Manuel Adorni como jefe de gabinete. Adorni, frente a este anuncio, hace un posteo también en su cuenta de Twitter, en donde lo que vemos es a quién le agradece, ¿no? Le agradece puntualmente, por ahí, no, ese no es, por ahí yo mandé otro, pero lo que hace Adorni es agradecerle puntualmente a Karina Milei, ¿sí? Por haberlo bancado desde siempre, ¿sí? Y acá lo que empezamos a ver es un poco lo que efectivamente termina de suceder. Sí, yo mandé cualquier link, no sé por qué. Pero bueno, lo que hace Manuel Adorni es agradecerle a Karina Milei por haberlo bancado desde siempre. Y empezamos a ver un poco la historia, ¿no? De quién está detrás de todos estos cambios de gabinete. Porque esa es la primera parte, ¿no? Es Manuel Adorni reconociendo a Karina Milei. Pero después, más adelante, vamos a ver que Diego Santilli también la menciona a Karina Milei dentro de la mesa, como parte integrante de la mesa que va a terminar tomando las decisiones importantes de este nuevo gabinete. No así no lo menciona Santiago Caputo, por ejemplo, que en la previa se planteaba el ascenso de Santiago Caputo, que venía siendo algo bastante anunciado, por lo menos desde antes de las elecciones, a algún lugar con responsabilidad, con firma. Se habló de la jefatura de gabinete en su momento, se habló también de la Cancillería, se llegó a hablar del Ministerio del Interior, después se habló de como una especie de sumatoria de rompecabezas entre distintos ministerios, en donde también estuviera Obras Públicas, por ejemplo. Ahí está, ahí lo encontraron. Entonces, de momento, lo que vemos... O sea, se esperaba como un superministerio para Santiago Caputo. Que todavía no llegó, que por el momento no está... Durante todo este fin de semana, para algunas crónicas de gente que tiene acceso a fuentes gubernamentales, decían que él había declinado esa... O sea, que dijo que no. Que se le habían ofrecido, pero también había quienes hacían la lectura de lo que se le estaba ofreciendo era medio una cosa, medio un ministerio a las finas hierbas, digamos, ¿no? Una cosa medio que no se terminaba de entender. Y aparte había mucho rumor en la previa, me acuerdo, antes de las elecciones incluso. Cuidar la mosca, ¿no? Claro. O sea, la abeja, cuidar la abeja sería. Sí, había también quienes decían, la verdad es que Santiago mantiene su poder. Sí, en varios lugares. Sí, en muchos lugares importantísimos. Sobre todo en la CIDE. Con muchísima plata, además también. YPF, claro. AFIP. Claro, sí, maneja prácticamente todo. Y no tiene responsabilidad, ¿no? No tenés responsabilidad ni obligaciones, no tenés que presentar, no tenés que presentar declaraciones juradas, probablemente no te comas garrones judiciales más adelante. Entonces decían, quedó en la mejor de las posiciones. De hecho, la decisión de... es lo que siempre se dice cuando perdés, ¿no? Probablemente. Vi la carita de Gaby. Vimos la cara de Gaby. Y es como uno cuando está esperando, porque la verdad es que también las
las versiones no es que la gente las imagina, ¿no? Las versiones salen de algún lugar. Claro. Hay una interna feroz. Y no es que estas versiones salieron solamente de un sector del gobierno. Estas versiones también eran promovidas desde el sector de Santiago Caputo, que después finalmente se termina quedando sin nada. De hecho, a Huertain lo lima el Gordo Dan. O sea, el Gordo Dan le pega por todos lados a Huertain por lo que fue el viaje de Milei a Estados Unidos. Y se suponía incluso que un lugar por ahí que le interesaba a Caputo era el de Cancillería. O sea, y fueron como tachando los casilleros y en ninguno terminó quedando. En ninguno. Lo que estamos viendo hasta ahora es como de a poco. No sabemos si esto va a durar, por supuesto, porque es tan ciclotímico todo, volátil, como se dice ahora, pero lo que estamos viendo es un corrimiento de lo que nosotros todos conocemos como las fuerzas del cielo, comandadas por Santiago Caputo. O sea, están cada vez más corriditos, digamos. Sí. Sí, pero de hecho también cuando se toma la decisión de Diego Santilli, ministro del Interior, en esa reunión estuvo Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo. Estuvieron el domingo a la mañana y de ahí surge el nombre de Diego Santilli, ministro del Interior. O sea, como que Javier Milei con estos cambios, en donde la que más sale fortalecida es Karina Milei, en principio porque lo pone Manuel Adorni de jefe de gabinete, y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con Diego Santilli, es la que más gana lugares, claramente. Después de haber sido cascoteada por todos lados por la estrategia electoral que tuvo Karina Milei, terminó ganando ella y, por supuesto, termina siendo premiada por parte del presidente de la Nación. Pero, de momento, todavía sigue sin definirse, sigue manteniendo como ese equilibrio en donde le quiere sostener a una, que es la hermana, y al otro, que es Santiago Caputo, con quien dicen tiene una relación muy particular, muy especial, que nadie termina como de comprender de dónde surge esa cercanía, pero bueno, de momento sigue estando ahí. De hecho, se hablaba de que Santiago Caputo también huyendo del gabinete en algún momento post elecciones o incluso antes de las elecciones, y eso no sucedió y sigue estando firme como un asesor de primera línea. Mauricio Macri, que estaba en Olivos, tuiteó. Este tuit de Macri fue tremendo, porque lo tuiteó el sábado. La verdad es que en el entorno de Macri, después de esta reunión, no se decía nada. Estaban todos muy callados, no querían contar de qué había tratado la reunión con Javier Milei. Sí, por ejemplo, a los diputados que rompieron el bloque del PRO les había molestado bastante que Macri dijera que él iba a presentar una opción electoral en el 2027 por parte del PRO. Dicen que no hablaron de eso en la reunión con Javier Milei, pero bueno, después se conoce esto otro, ¿no? Que Mauricio Macri ha noticiado de que Guillermo Franco, si va a dar un paso al costado, le intenta convencer al presidente de que no lo haga. Y lo que sucede el sábado es que cuenta el propio Macri qué fue lo que sucedió en esa reunión, y por primera vez dice: no logramos ponernos de acuerdo. O sea, por primera vez deja en claro que él tiene una diferencia muy profunda y cuenta cuál es la diferencia con Javier Milei y que no llegaron a una síntesis. En este caso, él describía a Guillermo Franco como un hombre con capacidad y con equilibrio que fue reemplazado no por otra persona idónea, ¿sí?, sino por pelotudo. Bueno, no lo dicen. Una figura que no tiene experiencia, como es Manuel Adorni, ¿no? Cosa que es cierta, digo. Es cierta. Digo, más allá del tuit y todo, estás reemplazando a un tipo de Estado como Franco, que atravesó distintas gestiones, que tiene espalda para negociar con distintos actores, con un tipo que lo único que hace es hacerse el bully en una conferencia de prensa. Es todo lo que sabe hacer Adorni. Sí, digo, es como un cargo demasiado fuerte para ubicarlo a Adorni. Todos sabemos, porque se viene diciendo desde prácticamente que comenzó este gobierno, que Guillermo Franco será el más político, claro, si se quiere, el que digamos, conservaba las formas más tradicionales de la política, que incluye eso, la posibilidad, digamos, de tender puentes, de apagar incendios, que fue lo que vino haciendo Franco Macri. Guillermo Franco, por favor. De hecho, Franco jugó un rol clave para que el gobierno pueda tener triunfos en el Congreso. O sea, sí, Franco era inimaginable el derrotero político en el Congreso. Y al mismo tiempo, Franco siempre tuvo muchos problemas, ¿no?, para poder llevar adelante su rol. Cada vez que quería negociar con alguien, le abrían más ventanillas intermedias que tenía que ir a golpear. Muy difícil. Y esa es una de las grandes preguntas de qué va a pasar con Diego Santilli, que fue la otra novedad, porque a nadie le llamó la atención que Lisandro Catalán también renunciara al Ministerio del Interior tras el corrimiento de Guillermo Francos y la familia Catalán tiene una relación hace
muchísimos años. Lisandro Catalán es una persona apadrinada por Guillermo Francos, entonces estaba la especulación de qué podía pasar si Guillermo Francos se corría. Bueno, se terminó de confirmar la opción más lógica, que era que Lisandro Catalán, que duró muy poco como ministro del Interior, porque antes no existía el ministerio, era una secretaría, también se corría de su cargo. Tal vez lo hizo menos enojado con el presidente de la Nación. De hecho, después estuvo celebrando las decisiones posteriores y dice en su breve comunicado que él va a seguir apoyando las ideas de la libertad. Pero cuando quedó abierta esta vacante, la de Lisandro Catalán al frente de Interior, el viernes se decía, ojo, viene Santiago Caputo. Puede que Santiago Caputo se quede con este lugar. Tampoco, porque Santiago Caputo es una persona que maneja vínculos con los gobernadores. Tiene a sus asesores, tiene a sus operadores, como por ejemplo Manuel Vidal, que viene de la gestión del PRO, que laburó en el Ministerio de Educación del macrismo, que hacen política más a la vieja escuela, más tradicional. Saben que tienen que negociar, que tienen que ceder en esas negociaciones. O vos les das ventajas políticas o les das ventajas económicas, no podés romper en todos los frentes, que fue la gran crítica que le hacían a Karina Milei en la elección pasada. Entonces, no sonaba descabellado, pero al mismo tiempo también se veía que si Santiago Caputo se quedaba con el Ministerio del Interior, iba a chocar con la jefatura de gabinete de Manuel Adorni. O sea, los dos iban a buscar probablemente cuestiones diferentes en la relación con los gobernadores y que eso iba a generar también más inconvenientes en la interna que está atravesando el gobierno nacional. Entonces ahí es que se da esta reunión el domingo a la mañana en la Quinta de Olivos con el presidente, su hermana y Santiago Caputo, donde surge el nombre de Diego Santilli. Santilli no estaba al tanto de esta novedad, estaba de hecho en Paraná, su hijo corre TC, cosa que yo no sabía, y él había ido a ver a su hijo corriendo allá en Paraná, en Entre Ríos, y que cuando estaba volviendo recibe directamente el llamado del propio presidente de la Nación, directamente de Javier Milei, que le ofrece el cargo de ministro del Interior, y él le dijo que sí, automáticamente. Hoy veía alguna entrevista de Santilli a la mañana que dice, la verdad, si te llama un presidente de la Nación, vos no podés ni siquiera decir que lo vas a pensar. Claro. Vos tenés que decir que sí, ¿no? Que le cortó, que le dijo que sí, que cortó, que lo habló con la mujer, volvieron de Paraná, se puso la camisa y se fue directamente a la Quinta de Olivos a delinear un poco el trabajo que se viene, que va a ser no solo de articulación con los gobernadores, sino también de articulación en el Congreso, donde ya deslizó la existencia de sesiones extraordinarias a partir de diciembre para tratar, después veremos cuál va a ser la temática, ¿no? Pero seguramente estos proyectos de alto calibre que ya vienen siendo conversados, el presupuesto por supuesto, reformas tributarias, laboral y del Código Penal. Él va a tener que articular con los diputados y con los senadores. Ahí veremos si es Martín Menem, pareciera estar ratificado en diputados, Patricia Bullrich en el Senado de la Nación, y fue el propio Javier Milei, que es lo que estamos viendo ahí, el que comunica en redes sociales la designación de Santilli, cosa que no había pasado con Adorni. O sea, fue como mucho más artesanal el encuentro de Diego Santilli como ministro del Interior. Lo definen en una reunión. Es Javier Milei el que lo llama, Santilli dice que sí, y es el propio Javier Milei el que lo comunica, casi diría como con esa ansiedad que vemos que caracteriza al presidente, ¿no? Que tiene algo para decir y lo dice automáticamente. ¿Se puede hacer otro tipo de lectura? Y en todo caso te pregunto, Car, si esto es así, que Santilli está muy distanciado de Macri. Digo, si se puede ahí hacer otro tipo de lectura. Y por otra parte también entendía que había mucha gente del entorno de Santilli que le decía no agarres. Sí, no sé si del entorno de Santilli que le digan. Yo la verdad el santilismo lo veo, no sé si lo veo mal con esta designación. Ya ellos venían anticipando que iba a haber una sumatoria al gabinete, que iba a ser antes del 10 de diciembre probablemente, que cuando el presidente lo definiera. O sea, ellos estaban esperando que esto ocurriera. O sea, parecía natural, ¿no? Santilli en el gabinete. La verdad es que sí, yo no sé si considerar a Diego Santilli como una persona
vinculada directamente a Macri. Yo no sé si esto mejora la relación entre... al revés, que está alejado, está muy alejado. Por eso te valido lo que decís, porque yo no sé si esto mejora o empieza a mejorar o es un signo de, mira cómo genera una apertura y mejora la relación entre la Libertad Avanza y el PRO. Es cierto que esta designación sí la celebró el PRO, sí la celebró Macri con publicaciones en las redes sociales, pero yo no considero que, como decías vos, que Santilli sea una persona con la que Macri se pueda sentir identificado. Ni Santilli una persona identificada a Mauricio Macri. Santilli es una persona que le responde a Diego Santilli, que tiene una excelente relación con Cristian Ritondo, que a esta altura tampoco podemos decir que le responde a Mauricio Macri, pero que tampoco tienen definido, por lo menos de momento, irse del PRO. O sea, todavía son dirigentes del PRO. De hecho, fue una de las características que destacó Mauricio Macri de Diego Santilli, que como dirigente del PRO de gran experiencia, confío en que podrá articular con los gobernadores y demás, pero yo también pongo en duda que esto sea como un gesto hacia el Partido Amarillo después de ese comunicado que veíamos hace un ratito que publicaba Mauricio Macri. Bueno, también tenemos obviamente la celebración de Diego Santilli, ahí está el anuncio de Milei, Santilli celebró en distintas redes sociales y demás, pero acá, a diferencia de Manuel Adorni, el que sale a celebrar también la designación, que es raro, Santilli no lo mencionó en su agradecimiento, pero es Santiago Caputo, que ahora tiene cuenta de Twitter, y es llamativo que Santiago Caputo haya salido a celebrar la designación de Diego Santilli, no la de Manuel Adorni, que es una persona directamente vinculada a Karina Milei. Diego Santilli tiene la particularidad que se lleva bien con los dos, con Caputo y con Karina Milei. Entonces es como que se nota acá que eso efectivamente es así y que es una designación que más o menos deja conforme a todo el Triángulo de Hierro. Ahora, se viene otra discusión en base a estas designaciones, que es sobre si los candidatos de la Libertad Avanza eran todos candidatos testimoniales o no eran candidatos testimoniales. Y estuvo circulando por estas horas este archivito bastante reciente de Diego Santilli en redes sociales, así que vamos a repasarlo. ¿Van a tener algún testimonial ustedes? Porque ahora hay otro escándalo nuevo, que es esta historia de no saber qué candidato asume, qué candidato no asume. No tenemos testimonial. O sea, todos asumen testimonial, en la alianza Paulo, de ustedes. Sí, absolutamente es lo que se planteó. Mira, Paulo, testimonial significa, vos sos intendente, por ejemplo, sos gobernador si fueras, sí, sos candidato y volvés a tu cargo. Claro. Eso es ser testimonial. Es una mentirita, juego a que me votás y no entro. Y bueno, eso no va a pasar. Bueno, ese fragmento de Diego Santilli que ha sido profundizado por estas horas, porque parece que es como la discusión de qué es ser un candidato testimonial y qué es no ser un candidato testimonial. Lo que están diciendo ellos, y decía Diego Santilli hoy en alguna de las entrevistas que dio a la mañana, es: yo no soy candidato testimonial porque nunca estuvo en mis planes ir al gabinete, ¿no? Lo cual pongo en duda, o sea, no estaba confirmado, por supuesto, pero él estaba esperando que eventualmente llegara la posibilidad. Pero es un poco lo que plantea también en ese archivo que se escuchaba. Ser candidato testimonial, dicen, es si yo estoy en un cargo superior, me postulo para una inferior para después no asumir en ese cargo inferior. Yo fui candidato, dice Santilli ahora, y de golpe me llamó el presidente para ofrecerme un cargo superior. Por lo tanto, no es una candidatura testimonial porque no era algo que estaba en los planes. Pero bueno, por supuesto que es la discusión de este momento. ¿Quién asume en lugar de Diego Santilli? Un dirigente vinculado a Sebastián Pareja. Y acá vuelve a ganar también protagonismo. Y hay que ver, hay quienes dicen Sebastián Pareja es Karina Milei, pero no necesariamente es tan Karina Milei. O sea, Sebastián Pareja también tiene sus propios intereses y sus propias aspiraciones, pero es una persona de Sebastián Pareja la que va a asumir en el lugar que deja vacante Diego Santilli. Se llama Rubén Torres, es el número 19 de la lista, no asume la número 18, que es Ana Tamango, porque ella es mujer y quien renuncia es un hombre electo, entonces por una cuestión de paridad tiene que reemplazarlo un hombre, así que va a ser Rubén Torres el que asuma en el lugar de Diego
Santilli y, si no me fallan las cuentas, ya son, contándolo a él mismo, 5 hombres los que va a tener Sebastián Pareja en la Cámara de Diputados propios, ¿sí? Así que lentamente va armando su propia tribu también Sebastián Pareja. Yo me pondría nerviosa. Que veremos qué es lo que va a querer hacer, ¿no? Sebastián Pareja en su futuro, en principio dicen que tiene aspiraciones de gobernador. Bueno, capaz que es un poco... Aspiraciones tiene seguro, chico, porque lo que viene mordiendo este muchacho. Parece ser un montón. Ahora, también puede haber otro reemplazo de Diego Santilli de acá al 10 de diciembre, porque claro, los que fueron electos son electos del 10 de diciembre en adelante, pero si Santilli renuncia ahora, ¿no? Puede asumir el miércoles, puede jurar el miércoles. Renuncia ahora a diputados, alguien tiene que asumir de acá al 10 de diciembre, es Nelson Marino, un dirigente del PRO que es cercano, ¿se acuerdan de Julio Garro, el ex intendente de La Plata, que lo rajaron por haber hablado mal de Messi, había sido? Que No, porque le pareció que era muy fuerte esa canción que le cantaban ¿se acuerdan? Eran los de... ¿La de los franceses? La de los franceses. Ah, sí. Y pidió disculpas. Y lo echaron. Y dijeron, acá nadie pide disculpas. Y lo echaron. Bueno, entonces él por ahí asume el lugar de Diego Santilli y Nelson Marino de acá al 10 de diciembre, porque claro, lo explicaba hoy el propio Santilli, él no puede tomarse licencia, no, él va a renunciar, tiene que renunciar a su cargo como diputado nacional, o están los planes suyos renunciar a su cargo como diputado nacional, así que se vienen ahí un poco los reemplazos, pero bueno, en el 10 de diciembre pierde un hombre el PRO, gana un hombre más La Libertad Avanza con Sebastián Pareja en la Cámara de Diputados, así que veremos cómo queda este reacomodamiento después del cambio de gabinete. 5 minutos ya nos separan de las 10:30. Pórtate bien. De 9 a